Hola otra vez. Vamos a continuar con nuestro curso y ahora hablaremos sobre el rol estratégico de la tecnología en las organizaciones. Y para eso quiero empezar con ustedes la sesión en base a un pequeño debate. Fíjense, estos enunciados que vemos a la derecha, ¿creen ustedes que se aplican para la tecnología? Es decir, la tecnología siempre produce ganancias, la tecnología incrementa el valor de la empresa, el valor de las acciones, la posición estratégica. ¿Cuál sería su respuesta? Si yo les preguntara si los recursos que destinan en su empresa para las áreas de TI o proyectos de TI son una inversión o un gasto, ¿cuál de los dos elementos serían para ustedes? Seguramente la mayoría coincide en que se trata de una inversión. Sin embargo, la misma pregunta se hizo a los gerentes generales de las compañías más grandes de América Latina y el 66% de ellos respondió que se trata de un gasto. La pregunta aquí sería, ¿por qué cuando en esta clase todos consideramos que los recursos que destinamos a un proyecto de TI es una inversión y no un gasto, los presidentes de las compañías más grandes de América Latina consideran lo contrario? Veamos. Hasta aquí ustedes ya pueden dar el 50% de la respuesta de cuándo la tecnología realmente es una inversión y no un gasto. Ese 50% lo vimos en la sesión anterior y también lo analizamos en la introducción del curso. La tecnología será una inversión en la medida en que los proyectos estén alineados, sí, efectivamente, con la visión y la estrategia del negocio. Primer punto. ¿De acuerdo? Segundo punto, debemos desarrollar en nuestros proyectos de TI o en proyectos de tecnología de información un concepto que vamos a explicar denominado sistema de información con visión amplia. En este concepto, además de tecnología, hay otros dos componentes. Tenemos la administración y la organización. Veamos, ¿qué encontramos en la organización? ¿Qué hay en una organización? En primer lugar, personas. Las personas en nuestra empresa o en nuestra área de negocio están motivadas, están capacitadas, son proclives a generar cambios. Estas preguntas ustedes podrían creer que tienen mucho que ver con temas de recursos humanos o de gestión de personas. Pero ¿cuánto tienen que ver con proyectos de TI? La verdad es que todo. En una empresa donde las personas están capacitadas, motivadas, involucradas en los proyectos y además promueven cambios, ¿cuál será la probabilidad de éxito de un proyecto de TI? Por el contrario, si en nuestra empresa las personas están desmotivadas, no están capacitadas, van a la compañía para evitarse un descuento o porque el despertador no deja de sonar, ¿qué probabilidad de éxito tiene un proyecto de TI en esas condiciones? Además de personas, en una organización también tenemos políticas, procedimientos y procesos. La pregunta aquí es, ¿estas políticas, estos procesos y procedimientos en nuestra compañía son del mundo moderno o vienen heredados del mundo antiguo? Por ejemplo, si alguno de nosotros va a un banco y pide un crédito, supongamos por $4,000, el funcionario nos va a decir inmediatamente, muy bien, llene por favor el formulario, déjenos una copia de su cédula de identidad o DNI, déjenos además una copia de sus boletas de pagos, sus ingresos mensuales y finalmente un recibo de servicios. Usted le podría preguntar al funcionario, fíjese, ¿por qué me pide una copia de la cédula si yo soy cliente de este banco y usted ya me tiene identificado? Además, supongo que las boletas de pago usted me las está solicitando para verificar mi nivel de ingresos. Les recuerdo que mi salario hace 6 años en este banco se abona todos los meses. Y finalmente le podríamos decir, me pides un recibo de servicios como agua, luz o teléfono, aparentemente para validar nuestro domicilio. Sin embargo, te recuerdo que es donde me envías los estados de cuenta y además donde tengo un crédito hipotecario donde yo vivo. A pesar de esta información, ¿cuál creen que va a ser la respuesta del funcionario del banco? Podría decirnos, eso manda nuestro procedimiento, nuestras políticas.
Por lo tanto, aquí lo que hay que reflexionar es, ¿son nuestras políticas del mundo moderno? ¿Hacemos la vida al cliente más simple, más fácil? ¿Podemos atenderlo, por ejemplo, de manera automática? Además de personas y políticas, procedimientos y procesos, en una organización también hay jerarquías, organigramas. Y es conveniente que esas jerarquías sean lo más planas posibles, porque en la medida que tengamos más niveles, las decisiones se toman mucho más lentas y el flujo de la información también es más lento. En Argentina, por ejemplo, en una gran empresa se implementó un nuevo sistema en el área de mantenimiento, pero el jefe de mantenimiento necesitaba pedir 3 autorizaciones para poder reemplazar ciertos repuestos para la planta. Claramente, cuando tenía la necesidad de reemplazar un repuesto o la planta se paraba, iba directamente al jefe superior. Por lo tanto, hemos reemplazado la burocracia anterior, probablemente en papeles, por una nueva burocracia basada en la tecnología. Estas cosas las tenemos que contemplar. Y el tercer elemento, además de la tecnología y la organización, es la administración. Y aquí nos referimos a los gerentes y tomadores de decisiones. En la empresa necesitamos buenos gerentes, personas que tengan experiencia, motivación, formación y conocimientos de aquello que van a gerenciar. En una frase les diría, la tecnología no va a convertir a un mal gerente en estupendo gerente. Los buenos gerentes los vamos a necesitar siempre. Veamos entonces un par de ejemplos sobre la descripción del sistema de información con visión amplia en casos prácticos. Punto 1. ¿Estamos de acuerdo en que la educación en nuestros países debe mejorar? Concretamente en América Latina. ¿Sería suficiente con entregar tablets o laptops a alumnos y profesores, es decir, basarnos solo en la parte tecnológica? Seguramente sería una gran iniciativa y estaría muy bien hacerlo, pero no es suficiente. Por ejemplo, en la organización, ¿a quiénes deberíamos motivar, capacitar, entrenar? Ciertamente a los profesores, a los maestros. Por ejemplo, en la infraestructura se necesita colegios equipados y hay colegios desafortunadamente que no tienen a veces ventanas o puertas o incluso no tienen carpetas. Se podría aprovechar la educación en esas condiciones. Y en tercer lugar, tendríamos que actualizar y revisar los planes de estudio. Además, por cierto, de tener estudiantes que llegan al colegio habiendo tomado desayuno. ¿Qué pasa si los niños llegan al colegio y no han tomado desayuno? Se van a quedar dormidos. Y en la parte administrativa necesitamos buenos gerentes desde los directores de las escuelas hasta los más altos niveles en los funcionarios de los ministerios de educación. Si nosotros atacamos todos estos elementos, lo que invirtamos en este proyecto de mejora de educación será una inversión y no un gasto. Si nos basamos solo en la tecnología y no vemos los otros aspectos, seguramente será un gasto y no una inversión. Y el último ejemplo que quiero darles sobre este tema es sobre la administración de justicia en los países de América Latina. ¿Estamos de acuerdo en que la administración de justicia debe mejorar? ¿Podríamos resolverlo sencillamente implementando sistemas de información en los juzgados? ¿O tendríamos, por ejemplo, la organización que capacitar a los jueces y fiscales? ¿Tendríamos que modificar sus procedimientos, las políticas, probablemente empezando por una ley? Y además hay algo que tenemos que combatir, la corrupción. ¿Existe o no? Además, cambiar la cultura de estas personas que son funcionarios públicos para que entiendan de que deben servir al ciudadano y no necesariamente estar atendiendo reclamos cuando su función es servir, ¿de acuerdo? Y en última instancia, tener también buenos gerentes en cada una de las instancias del Poder Judicial y Fiscalías. Solo si aplicamos el concepto de sistema de información con visión amplia, donde vemos los 3 elementos de administración, organización y tecnología, además de proyectos alineados a la estrategia de nuestra empresa, seguramente hablaremos de un proyecto que es una inversión y no un gasto. Terminamos aquí el segundo tema.